¿Tienes mareos o vértigos originados por tensión muscular cervical? Pues quédate en el vídeo y te enseño 4 ejercicios para solucionarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution. Mi nombre es Nacho Nieto, fisioterapeuta de Physiolution, y hoy os traemos un vídeo sobre una consulta que nos hacéis muy a menudo. Oye, tengo mareos, ¿qué puedo hacer en casa para solucionarlos? En un vídeo anterior os explicamos una diferenciación para que pudierais saber si vuestro dolor venía del oído o del cuello, vuestro mareo, mejor dicho. Entonces simplemente veros el vídeo anterior para saber si vuestro mareo creéis que viene del cuello y os quedáis a los ejercicios. Y ahora os dejo con unas palabras de nuestro sponsor. Fisaude, una de las empresas líderes en España en el ámbito de la salud, fisioterapia y el deporte. Cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando y dando apoyo logístico a clínicas como la nuestra. Gracias por su compromiso, dedicación y crecimiento continuo, nos ofrece productos de la mejor calidad, equipos de alta tecnología y cremas de fabricación propia al mejor precio. Además, son especialistas en montaje integral de clínicas y centros de fisioterapia. Como confían tanto en sus productos y son tan majetes, te ofrecen un código de descuento para el 2022 en tus compras de venta online. Si buscas la mejor solución en cualquier campo sanitario, ya sabes dónde están nuestros amigos. Fisaude es la respuesta. Aunque los mareos y su origen es un problema muy difícil de diagnosticar, ya que es multifactorial, puede venir del cuello, del oído, puede estar provocado por estrés, por falta de sueño, por muchos factores, se estima que más o menos la mitad de los pacientes que vienen a consulta con problemas de mareos o vértigos vienen del origen de la musculatura cervical. Entonces vamos a intentar trabajar la musculatura estabilizadora profunda, que va a ser la que nos va a ayudar a fortalecer la zona y evitar muchos de estos problemas. El mareo cervical es de carácter mecánico, que quiere decir que empeora al movilizar la cabeza y suele acompañarse de limitación de la movilidad, disminución en el arco movimiento y una contractura de la musculatura paravertebral cervical. El dolor suele irradiarse a la región occipital, a los hombros, a las extremidades superiores y a la zona interescapular. Es importante valorar la movilidad de forma activa y de forma pasiva. La atrofia muscular provoca que los músculos sean incapaces de asegurar la estabilidad de la columna cervical, lo que en muchas ocasiones nos puede provocar vértigos o inestabilidad. Esta inestabilidad, combinada con las malas posturas, puede desembocar en mareos y vértigos de origen cervical. Puedes mejorar tus molestias cervicales, contracturas, mareos y vértigos fortaleciendo la columna cervical y así actuar directamente sobre la causa del problema. Y ahora, después de esta introducción teórica, os voy a enseñar 4 ejercicios que os van a venir muy bien para eliminar o reducir ese mareo o ese vértigo de origen cervical, ¿vale? Primer ejercicio, vamos a utilizar una goma elástica. Si no tenéis goma en casa, una bufanda, un fular, alguna tela que ceda un poquito también os puede valer, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la goma por encima de la cabeza, un poquito aquí en la coronilla, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una extensión cervical, porque como os hemos dicho, esto va hilado a falta de movilidad. Entonces vamos a utilizar para fortalecer y movilizar a la vez, ¿vale? Entonces simplemente desde aquí vamos a hacer una extensión cervical muy despacito, acompañando el movimiento con los ojos siempre, ¿vale? Mirando hacia arriba y siempre vigilando que no aparezcan mareos durante la realización del ejercicio, ¿vale? Si veis que os mareáis un poquito, descansáis y luego seguís con ellos, ¿vale? Llevamos 4, 5, fijaros cómo yo a la vuelta no dejo que me lleve la goma, sino que yo dirijo el movimiento en todo momento, ¿vale? Venga, más 6, 7, 8, un par más, 9 y 10. Y ahora descansaríamos en torno a un minuto y haríamos la segunda serie. Vale, después de descansar esos 30 segundos o un minuto, depende de vuestras sensaciones, vamos a hacer la segunda serie, ¿vale? Esta me voy a callar un poco más y me voy a centrar en hacerlo bien, ¿vale? Y eso sí, acordaros de respirar mientras hacéis el ejercicio, ¿vale? Venga, vamos a ir extendiendo. Llevamos ya 5, vamos por la mitad. Ya tendríamos listo el primer ejercicio para tratar el mareo de origen cervical. Segundo ejercicio para tratar el mareo de origen cervical. Os hemos dicho que la falta de fuerza es una de las principales causas de este problema, así que vamos a fortalecer toda la musculatura que tiene que estabilizar, ¿vale? Vamos a trabajar con ejercicios isométricos, que quiere decir que no hay movimiento en la ejecución, y vamos a realizarlo en 4 planos, en flexión, en lateralizaciones y en doble mentón, que seguro que os suena de algún otro vídeo esta posición. Entonces simplemente vamos a coger nuestra mano, la vamos a colocar en la frente y vamos a realizar fuerza como si quisiéramos flexionar, pero sin que haya movimiento, porque es un isométrico, ¿vale? Y vamos a hacer 8 segundos, 2 series de 8 segundos de cada uno. Simplemente cogemos aquí y mantenemos la tensión. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como veis, la fuerza es poca, ¿vale? No tenemos que hacer muchísima fuerza en el ejercicio, en torno a un 30% de toda la que podáis ejercer, ¿vale? Vamos por el lado derecho, lateralización, como si quisiéramos llevar la oreja al hombro. Venga, apretamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, nos vamos con la parte de hacia atrás, vamos a hacer este gesto doble de mentón resistido con nuestras manos, ¿vale? Nos entrelazamos, nos colocamos aquí y hacemos un doble mentón y aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos con el último de la primera vuelta. Vamos a ir hacia la izquierda, oreja hacia el hombro. Colocamos la mano y sin que haya movimiento apretamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora, después de la primera vuelta, descansaríamos otra vez 30 segundos o un minuto y haríamos la segunda. Tercer ejercicio para trabajar los mareos de origen cervical. En este caso vamos a hacer un automasaje del ECOM, el esternocleidomastoideo, ¿vale? Importante saber, este músculo va hacia arriba, hacia la apófisis mastoides, y luego viene para abajo y tiene una porción más external y una porción más clavicular, ¿vale? Entonces el masaje va a estar en todo este vientre muscular que tenemos por aquí. Importante, podéis utilizar algún aceite o alguna crema hidratante para que no os friccione mucho la piel, y simplemente vamos a coger todo este recorrido que hemos dicho y vamos a empezar abajo y vamos a realizar unos circulitos, ¿vale? En cada lado del cuello vamos a estar aproximadamente unos 2 minutos. Y realizamos unos circulitos, ¿vale? Y luego vamos subiendo para arriba, ¿vale? Hasta ya prácticamente la base del cráneo aquí, que es donde inserta y se termina el músculo, ¿vale? Yo lo estoy enseñando con el cuello girado para que lo veáis mejor, pero lo ideal sería hacerlo con el cuello recto para que el músculo no esté en elongación, ¿vale? Después de hacer circulitos podemos trabajar unos pases por todo el vientre muscular, ¿vale? Despacito, haciendo un poquito de presión con los dedos, sin que os duela mucho, ¿vale? No seáis brutos. Y luego ya por último podríamos trabajar un poquito de gancheo, vamos a llamarlo, que sería como levantar un poquito el músculo y llevar su recorrido, ¿vale? Lo podemos coger desde aquí arriba, ¿vale? Y hacer ese recorrido, en este caso hasta la porción externa. Y estaríamos trabajando 2 minutitos o 3 en cada lado. Como veis, aquí estamos generando hiperemia, ¿vale? Se me ha puesto rojo el cuello porque realmente estamos aumentando la vascularización del tejido, así que es el efecto que queremos conseguir. Cuarto y último ejercicio para tratar los mareos de origen cervical. Antes os hemos dicho que una de las posibles causas de los mareos es una hipertonía o una contractura de la musculatura paravertebral, ¿vale? Entonces vamos a hacer una inhibición suboccipital, que va a ser trabajar esta zona de aquí, que no solo nos va a ayudar con los mareos, sino si tenéis dolor de cuello o cefaleas y dolor de cabeza, también nos va a venir genial, ¿vale? Un remedio casero, vamos a utilizar 2 pelotas de tenis, ¿vale? Porque no nos interesa que sean excesivamente duras, y un calcetín o una media un poquito largo, ¿vale? Entonces lo vamos a meter dentro, lo dejamos más o menos a la mitad, ¿vale? Y aquí le vamos a hacer un nudito para que las pelotas no se muevan. Y una vez ya tenemos listo nuestro inhibidor suboccipital casero, vamos a usar una almohada un poquito rígida, ¿vale? Nosotros tenemos aquí este rulito, pero tiene que ser una almohada que sea un poquito dura, ¿vale? Y nos vamos a tumbar de tal manera, así. Y desde esta posición, importante, vamos a volver a esta posición de doble mentón, ¿vale? O sea, no queremos que la cabeza esté hacia arriba, y vamos a colocar las 2 pelotitas en la zona suboccipital, ¿vale? ¿Vale? Ahí. Y simplemente aquí vamos a respirar tranquilamente y vamos a aguantar entre 5 y 7 minutos, y vamos a ir notando poco a poco cómo esa sensación de presión y esa sensación de molestia va disminuyendo, ¿vale? Entonces simplemente nos relajamos y respiramos, pues eso, entre 5 y 7 minutos, depende de cómo vayan siendo vuestras sensaciones. Y una vez visto los 4 ejercicios para solucionar el mareo de origen cervical, os vamos a dar unas recomendaciones generales. La primera, y no nos cansamos de decirlo en todos los vídeos, los ejercicios sin dolor, ¿vale? En este caso, aparte del dolor, tenemos que controlar que la sensación de mareo no aumente mientras los hacemos. Entonces, si estamos haciendo el ejercicio y nos mareamos un poquito, descansamos y luego seguimos. Segunda recomendación, estiramiento de toda la musculatura cervical. Como sabéis y os hemos dicho, los mareos pueden condicionarse por cierta tensión en la musculatura cervical, así que os dejamos en la descripción del vídeo un vídeo con estiramiento de toda la musculatura del cuello. Y por último, una recomendación un poco más difícil de cumplir, pero vamos a tratar de mantener a raya el estrés. Entonces, hemos dicho que es una de las posibles causas de los mareos cervicales, así que el estrés vamos a intentar limitarlo al mínimo posible. Y últimamente tenemos la duda de si os gustaría que abordásemos en directo
alguna patología o algún dolor, en este caso con ejercicios. Así que si os gustaría, decirnos qué os gustaría que tratásemos, qué zona o qué dolor, y qué día y a qué horas vendría bien para que seamos los máximos posibles. Y una vez vistos estos 4 ejercicios, que no me los he inventado yo, sino que están referenciados en la bibliografía científica, así que están demostrados científicamente, si os quedan dudas de si vuestro mareo puede venir del cuello, puede venir del oído, ya que un problema muy habitual, que es el síndrome paroxístico benigno, en un vídeo anterior que os vamos a dejar en la descripción, damos un poquito más de información y algún pequeño test para que discriminéis de dónde viene vuestro problema. Dicho esto, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, cualquier duda en comentarios intentamos responderla, suscribiros al canal y, como decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.